todos, hermanitos. Amén. Que Dios los guarde. Vamos a compartir. ¿Ya está? Abra su Biblia, Hechos 1, 6 y versículo 6 y versículo 7. Nomás vamos a tomar esos dos versículos. Ahí vamos a partir para ir viendo este mensaje. Uno de los principales principios espirituales que Dios nos da, Hechos 1, versículo 6 y versículo 7. ¿Ya lo tienen? Vamos a leerlo. ¿Ya? Dice: entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos y las fiestas que el Padre puso en su sola potestad, pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Padre, te damos gracias en esta hora, porque a través, Señor, de tu Espíritu Santo es como consumas tu obra, Señor. Es a través de Él en el cual tú has, Señor, hecho todas las maravillas, todas las obras, Señor, pasadas, presentes y futuras. Bendice, Señor, a mis hermanos, bendice esta palabra tuya, para que sea, Señor, el pan y la vida, Señor, que tú nos das en este momento. En el nombre de Jesús, amén. Mire, ya no voy a tomar lo que ellos le preguntaron, solamente el versículo 7. Ellos estaban, ya sabemos, muy preocupados por el que el Señor levantara el templo en Israel, en Jerusalén, y el reino y el gobierno. Como todos los hombres estamos preocupados en nuestras cosas, pero el Señor les dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en todo lugar, ¿verdad? Mire, estos versículos que el Señor los iba a nombrar ya para salir a predicar el Evangelio, ya sin la presencia de Jesucristo, pero con la presencia y la obra del Espíritu Santo, que es el mismo Espíritu de Jesucristo, que iba a estar ahora en los corazones de cada uno de ellos. Necesitamos el poder. Fíjese, dice poder. Esto es lo que el hombre también busca, pero de otra forma y de otra manera y para otras cosas. Necesitamos el poder, el fuego del Espíritu Santo en la iglesia, hermano. En la iglesia, el poder del Espíritu Santo. Ahorita vamos a entender un poquito este mensaje. Todo lo que hacemos aquí en la tierra, cualquier tipo de actividad que hagamos en la tierra los hombres, en el mundo, fíjese cómo se hace todo. Siempre el hombre quiere hacer el menor esfuerzo, ¿sí o no? El menor trabajo. No somos capaces de querer hacer nada con un esfuerzo, con un trabajo. Buscamos la forma y la manera de hacer menos trabajo, menos esfuerzo. Pero aún así, todo se hace con un esfuerzo y con un trabajo, con un desgaste de fuerza, ¿sí o no? Cualquier cosa, usted va a hacer algo y aunque no quiera va a sufrir, va a tener que hacer con un esfuerzo, un trabajo, un desgaste de fuerzas, que en cierta manera va a salir algo de su fuerza, con cierto poder para realizar ese trabajo, sea lo que sea. Tienes que hacer un esfuerzo, va a salir un poder físico, mental o emocional, porque en cualquier forma que hagamos las cosas, vamos a ocupar cierto poder físico para hacer cualquier cosa. Para hacer también un trabajo mental es un esfuerzo, es un trabajo, hermano, ¿verdad? Es un desgaste mental o emocional también. Cuando hagamos, depende de la cosa o de la obra que queramos hacer, pero siempre se necesita un poder físico, humano, mental o emocional. Pero mire,
Y esto lo digo porque también, ahorita lo vamos a entender, que en la obra del Señor queremos solamente ser observadores, ser nada más, no queremos participar de una forma de poder con el Espíritu Santo, no tenemos ese poder a veces del Espíritu de Dios para manifestar la obra de Dios. Y sabe que caemos cuando se hacen las cosas de una forma mecánica, hablando de las cosas espirituales también, como lo hace el mundo. ¿Cómo hacen el mundo las religiones, Roma y todas las religiones paganas? ¿Qué es lo que hacen? ¿Cómo hacen el servicio? ¿Cómo hacen el culto, su culto? Lo hacen de una forma mecánica, tradicional, sin vida, porque el Espíritu es el que da la vida, es el que mueve. Y si no está el Espíritu Santo, solamente es el hombre, es el poder de la carne. Y todo esto se hace en los cultos, ¿verdad?, del hombre, del mundo, una forma mecánica tradicional, donde hacen su ceremonia muy formal y todo lo demás. Es una mortandad, una muerte, no hay vida en esas, y por eso aquí debe de ser vista la vida del Espíritu, y principalmente los que están al frente, para poder dar esa vida también a través del Espíritu de Dios que ya todos tenemos, ¿verdad? Todo lo hacen bajo ese esquema, un poder, una fuerza aparentemente del alma, en la cual lo único que sale de ellos, ¿verdad?, es un poder mental, un poder de la carne que no llega al corazón, no llega al alma. El Señor dijo, van a recibir poder del Espíritu Santo. Si no tenéis ese poder en tu vida, es por demás que quieras hacer una obra para Dios. Dios no va a aceptar nunca la obra del hombre. Por eso, antes de mandarlos a la misión, dice, van a recibir poder para que puedan hacer la obra que yo quiero hacer. Ustedes solamente son una transmisión del Espíritu Santo. Sin el Espíritu Santo ellos no podían hacer nada. El mundo todo lo hace bajo ese esquema, ¿verdad?, sin el poder del Espíritu. Mire, antes de que Dios mandara a hacer la obra, y en todo lo van a encontrar, por eso es lo que no se dan cuenta muchas veces en las iglesias. Antes de que Dios haga una obra con alguien, lo primero que hace es ungirlo con el Espíritu Santo. Los apóstoles ya iban a hacer una obra y ellos tenían que ser ungidos con la obra del poder del Espíritu Santo. Antes de hacer una obra, una misión, es necesario un llamamiento y una unción del Espíritu Santo. Si no hay eso en la vida del hombre, solamente es una obra carnal, humana, religiosa, por sentimientos, por emociones, por deseos, por lo que sea de la carne. Y cuando es la obra del Espíritu Santo, ¿sabe qué? Es una obra que nace del corazón, del alma, y nada la va a detener. Ninguna obra del mundo ni de la carne va a detener la obra del Espíritu Santo cuando Dios unge a una persona para llevar el Evangelio. Y todos nosotros tenemos el mismo Espíritu, no solamente los que predican. Todo el cuerpo de Jesucristo hemos recibido poder del Espíritu de Dios para dar testimonio de Jesucristo, no de una iglesia, no de los hombres, ¿verdad? Pero mire, el trabajo, la obra de la iglesia de Jesucristo, la obra de Jesucristo en la tierra, la obra de la iglesia requiere de un poder, no de un poder de hombres, para que lo entendamos siempre así. Y esa es una de las principales también luchas que se tienen en las iglesias, ¿verdad? Porque quieren levantar una obra, un ministerio, pero no en el poder del Espíritu, sino el poder de la carne, del alma y las divisiones y los pleitos y todo lo demás. Toda la obra, el trabajo de la iglesia y de Jesucristo requiere de un poder, no del hombre, no del alma, no de la carne, sino de lo alto. Un poder que viene del Espíritu Santo y que nadie va a poder detener y que nadie va a poder cambiar. El poder del Espíritu Santo está latente, es poderoso para deshacer toda destrucción, toda obra de Satanás, ¿verdad? Pero ¿qué puede hacer la carne contra la obra de Satanás? Pero ¿qué puede hacer el Espíritu para destruir la obra del demonio? Primeramente en tu vida y en mi vida, ¿verdad?
Entonces, tiene que venir de lo alto, tiene que venir un poder de lo alto, un poder del Espíritu Santo. Tenemos que ser ungidos, hermanos. Antes de venir aquí, no importa. Imagínense, principalmente los que predicamos, que no es una tradición nada más, una cosa mecánica, aburrida y un dormecimiento que terrible, ¿verdad? Terrible. Si no está la obra del Espíritu Santo, hermano, aquí nos dormimos. Aquí nos quedamos, ¿verdad? Dormidos, porque es la carne, porque es la obra del hombre. Pero cuando es la obra del Espíritu Santo hay un verdadero avivamiento en tu corazón, en tu alma, ¿verdad? Entonces viene de lo alto nuestro trabajo, nuestra obra, de llevar el mensaje a los hombres de la palabra de Dios. No es cualquier cosa, hermano, no es obra de nosotros, tiene que ser un poder, una obra del Espíritu Santo, compréndalo. Ay, es que yo tengo muchos deseos de esto. Sí, tendrás deseos de hacer lo que quieras, pero si no estás ungido con el Espíritu Santo, no tienes el respaldo de Dios, no tienes el respaldo de darte verdaderamente una conformación de que es Dios el que está haciendo la obra. El mensaje de la palabra de Dios es una labor, una obra, un trabajo del reino de los cielos, hermanos. No es un trabajo de X iglesia, ¿verdad? Como dice Roma, ¿verdad? O todas esas iglesias falsas. No es un trabajo solamente del hombre, hermano, de una denominación o de un grupo. Es una obra, un trabajo del reino de los cielos, del reino de los cielos. Y para esto se requiere un poder de lo alto, un poder de Dios, no tu poder. Es que yo tengo unas fuerzas para hacerlo, sobre todo cuando están jóvenes, ¿verdad? Creen que por la fuerza de la carne pueden lograr hacer cosas materiales, y sí lo hacen, pero en el reino de los cielos lo que se requiere es el poder del Espíritu Santo. Dios no va a usar la carne para la obra de Dios, Dios va a usar el Espíritu de Dios. Ahorita lo vas a ver, el poder del Espíritu. Cuando Pedro quería hacer las obras de Dios conforme a su carne, siempre fallaba. Y cuando nosotros queremos hacer la obra de Dios por nuestras fuerzas, siempre fallamos. Siempre sabe que estamos fallando porque lo hacemos nosotros. Pero si dejamos que el Espíritu Santo obre en nosotros, otra cosa va a pasar. Entonces requiere un poder de lo alto de Dios mismo para realizar esta obra del Espíritu Santo. ¿Por qué no dejó que ellos lo hicieran? Porque dijo, primero tienen que tener el poder del Espíritu Santo, la unción, para que puedan llegar a hacer esa obra, ese trabajo. Y solamente 12 hombres hicieron una obra terrible en todo el mundo, ¿verdad? Pero lo que requerían era el poder del Espíritu Santo. Siempre le estamos dando la gloria al hombre. No es que el pastorcito, no que la muchachita, que es el poder del Espíritu Santo que puede cambiar y dar la vida al hombre. No es el poder del hombre, no es la sabiduría del hombre, ¿verdad? Mire, solamente así, para realizar esta obra, es una obra del Espíritu Santo, con el poder del Espíritu Santo. No es poder del hombre, de la carne, sabiduría, de emociones. ¿En cuántas iglesias, como decía Josué, verdad? Lo único que los mueve es una cuestión emocional, pero no espiritual, porque la obra del Espíritu Santo verdaderamente, ¿sabe qué? Cambia y transforma la vida de los hombres. En muchas iglesias así, lo único que se mueve son las emociones y saliendo siguen practicando el pecado y todo lo demás, ¿verdad? Entonces, no es por nada de esto, por cuestiones carnales, argumentos de hombre o de religiones. Podemos tener un buen argumento, una buena filosofía, podemos tener una manera de predicar, pero si no está el Espíritu Santo, el que hace la obra, mire, qué sencillo fue el primer mensaje de Pedro, ¿sí? No. Qué sencillo fue. Aparentemente, dice, no tiene nada de espectacular, no tiene poder del hombre, no tiene sabiduría del mundo. Fue un mensaje nada más de Jesucristo, del Hijo de Dios, cómo murió, cómo resucitó. ¿Y qué hizo el Espíritu Santo? 3,000 personas se convirtieron. ¿Quién hizo esta obra? ¿Pedro o el Espíritu Santo? ¿Usted cree que el poder de Pedro iba a cambiar, iba a dar el arrepentimiento a esa gente? ¿Ya se da cuenta? ¿Qué queremos a veces? Nosotros podemos convencer con argumentos a la gente, pero no los podemos convertir.
y lo que Dios quiere es la conversión de los hombres, y eso solo se hace por el poder del Espíritu Santo. Como decía José, ¿cuántas gente dice, mira, yo ya le dije y ya aceptó a Cristo y sí, pero ¿eso es suficiente? Necesita el poder del Espíritu Santo para que esa persona obtenga un nuevo nacimiento, una vida nueva, que no la puede dar el hombre, no la puedes convencer. A ver, lo que queremos decir, mira, híncate aquí y ahorita mismo. Y ¿sabes qué? Esa es una obra de la carne. El Espíritu Santo obra de una forma independiente. No necesitas persuadir a la gente a que se orille, ¿no? Sino el Espíritu Santo, cuando toca una persona, ¿sabe qué? Entonces verdaderamente hay una conversión, una vida nueva. Tenemos que tener conciencia entonces de esto, que el poder, la sabiduría, el nuevo nacimiento no proviene de los hombres. El poder, sabiduría de los hombres nunca hará la obra del poder del Espíritu Santo. Todas esas religiones vacías, huecas, ¿verdad? Sabemos que niegan la Trinidad, niegan a Cristo. O sea, ¿estará el Espíritu Santo obrando en ellos? Claro que no. No está el poder del Espíritu Santo para dar salvación a las gentes, ¿verdad? Para llevar a los hombres al arrepentimiento. Llevar al hombre al arrepentimiento y a la fe. Esa es la finalidad de la obra del Espíritu Santo. No llevarlos a cosas materiales, terrenales, ¿verdad? Y darles un nuevo nacimiento. Y todo es por el poder del Espíritu Santo. Por eso necesitamos tener ese poder, hermano. Y si no, en un momento estás flaco por la situación que sea, por la carnalidad que hay en nosotros, porque la carne nos lleva otra vez a mantener una posición carnal. Pues hay que quebrantar. Si ya tenemos el Espíritu Santo, hay que alimentarlo. Hay que hacer que el Espíritu Santo crezca en nosotros. Mantenga esa vida fiel a Dios, fuerte, hermano, porque no es verdad que la carne a veces nos gana y que vivimos más en la carne que en el Espíritu. En fin, ¿verdad? Necesitamos el poder del Espíritu Santo para vencer al pecado, para vencer la tibieza en las iglesias. Ahorita es una tibieza terrible, la apostasía. Si no es por la obra del Espíritu Santo, nadie puede hacer ni obedecer a Dios. Nadie podríamos lograr, ¿verdad?, el obedecer a Dios si no es por la obra del Espíritu Santo. Quien hace y realiza todo este tipo de obra que es del reino de los cielos, ¿verdad? ¿Saben quién es? El Espíritu. Fíjese qué versículo tan hermoso, que esto fue una experiencia un día que ya ni me acuerdo. Pero vea lo que dice Zacarías 4:6. Zacarías 4, y díganme dónde está ese versículo. ¿Dónde está? Debe estar en nuestro corazón, pero para que no se nos olvide, fue una cuestión, una experiencia personal, y cuando dije, para que nunca se nos olvide, dice, ¿ya lo vienen? Entonces respondió y me habló diciendo, esta es palabra de Jehová a Zorobabel, que dice, no con ejército ni con fuerza, sino con mi espíritu, ha dicho Jehová de los ejércitos. ¿Quién eres tú, oh gran monte, delante de Zorobabel? Serás reducido a llanura al sacar la primera piedra con aclamaciones de gracia, gracia a ella. Pero fíjese, ya sabemos, ¿verdad?, qué estaba pasando en ese momento en Israel. ¿Dónde está ese versículo? ¿Ya lo vieron? No es con ejército, sino con mi espíritu, ¿verdad? Fíjese, ahí está, desde el Antiguo Testamento, el Señor estaba mostrando. ¿Qué está pasando ahorita en Israel, no? También la gente, ¿para qué, verdad? Pero ¿qué dice el Señor? No es con la fuerza, no es con las armas, no es con el poder, no es con la sabiduría del hombre, es con el poder del dinero, como nada. Y fíjese lo que dice. ¿Y saben cómo estaba la situación aquí? Había una grande opresión contra el pueblo de Israel. No dejaban construir el templo.
Había lucha, tribulación, como siempre lo ha habido contra el pueblo de Dios. Y cómo se sentiría Zorobabel y el pueblo, ¿verdad? De una forma incapaces, sin poder tener el poder suficiente para lograr levantar el templo. Pero ¿qué le dice el Señor? No es con ejército, no es con espada, es con mi espíritu. Fíjese qué tremendo, ¿verdad? Por eso digo, Señor, esto es lo que tenemos que ver, hermanos. No es con su sabiduría de los hombres, no es con lo que el hombre diga, es con el poder y el espíritu de Dios. Cuando estás confiando en tus fuerzas, cuando están confiando en su sabiduría, en lo que son el hombre, es basura. Nunca va a usar Dios la obra del hombre, nunca va a usar la carne del hombre. Él quiere destruir la carne del hombre para que el Espíritu sea quien obre a través del hombre. Toda esta obra, palabra, fíjese, aquí está hablando una palabra profética. El Señor, no sé si lo captan o no, una palabra profética y su cumplimiento. Aquí no me está hablando en un sentido, porque está hablando del templo. Claro que también es el templo espiritual, pero aquí me está hablando de un templo en Israel, del lugar que iba a ser reconstruido, iba a volver a hacer todo lo que se hacía. Aquí me está hablando un cumplimiento de una obra que hace el Señor por medio de su Espíritu Santo. No solo la obra, el poder de Dios para la conversión. Aquí es algo importante. Desde luego que solo el poder de Dios del Espíritu para la conversión. Pero aquí no me está hablando de la conversión de las almas de los hombres, del arrepentimiento y el nuevo nacimiento. ¿Sí se capta o no? Aquí me está hablando de una obra profética, de una obra que va a ser, y si lo podemos decir, hasta material o terrenal, para levantar un templo en Jerusalén. ¿Sí me está entendiendo? ¿Y cómo lo hizo? Por el Espíritu. ¿A través de quién? De cualquier hombre, ya fuera Zorobabel, ya fuera de cualquier rey de aquel tiempo que pusiera en el corazón Dios para que se hiciera la obra. ¿Sí se capta? Aquí no me está hablando solamente del poder salvador para dar nuevo nacimiento, que es solo la obra del Espíritu. Aquí también me está hablando, a ver si lo capta, de la palabra profética. Toda la profecía, todo lo que se va a hacer y lo que se está haciendo ahorita en la tierra y que está ya escrito, lo hace el Señor a través de la obra del Espíritu Santo, a través del hombre, a través de las personas o de quien Él quiera, como Él quiera hacerlo. ¿Sí se entiende? Aquí lo vemos con Zacarías. Lo que el Señor le está diciendo respecto del templo de Israel ante la opresión, la resistencia, la guerra de aquellos hombres en aquel tiempo, como ahorita está pasando, ¿no? Humanamente podemos decir era imposible por las fuerzas del hombre hacer esto, como ahorita pasa, ¿no? Humanamente no es por la fuerza del hombre, por todo el poder que de los presidentes y todo lo demás, que se va a levantar el templo en Jerusalén. Sabemos que Dios lo va a hacer por la obra del Espíritu Santo y que puede usar a los 2 testigos y que puede usar a quien Él quiera, pero va a mover las cosas por la obra del Espíritu. Sí se capta, ¿no? Por la obra del Espíritu. Ante aquella opresión, resistencia, guerra de los hombres, solo el poder del Espíritu Santo quien haría tal obra por medio del hombre. Ya fuera Zorobabel, que Dios usó en este caso, o cualquier otra persona, no supimos, ¿verdad? Pero bajo el poder del Espíritu Santo, no por la fuerza, no la capacidad, no el poder, no las armas del hombre. Todo lo que tenga que pasar, que suceder en el aspecto profético, hermanos, en cualquier forma, aún en tu vida y en todo, te lo tenemos que atribuir a la obra del Espíritu Santo. La preservación, el final, el terminar la obra de Dios en cada uno de nosotros, en su iglesia, es una obra del Espíritu Santo, no es de los pastores, ¿verdad? Dios puede usar un hombre para predicar y se acabó, y para mantener una congregación, pero lo único que puede llevar a la salvación al final es la obra del Espíritu Santo. Por eso tenemos que pedir, sí, hermano, es bíblico pedir un avivamiento personal
personal, no a través de manifestaciones locas y sinvergüenzas, no, sino a través de una verdadera fe, un verdadero arrepentimiento, un verdadero movimiento del Espíritu para mover al amor. Mire, de nada sirve tampoco que si se está haciendo una obra, una labor, aún con los niños o aún aquí como nosotros, si no mueve la compasión, el poder del Espíritu Santo, el amor hacia las almas, ¿sabe que es en vano ese trabajo? Es solamente de la carne. Lo podemos hacer como es Josué, como un bien social nada más. Eso no sirve. Lo que sirve es el poder del Espíritu Santo para cambiar y transformar a las personas, para que esa gente verdaderamente sea movida por la obra. Si ustedes como líderes, Beto, Josué, Poli, yo, cualquiera más, no es movido por la obra del Espíritu Santo, el deseo verdadero de la obra del Espíritu Santo, que es salvar a las almas, llevarlas a Cristo, no solamente darles ahora sí que, como dice, frijoles con gorgojo o lo que sea, como dice, no, eso no les va a servir. Lo que Dios quiere es darles una vida, un arrepentimiento. Entonces, esa es la obra del Espíritu y esa es la obra que debe de estar en el corazón de nosotros. El estar aquí en la iglesia es igual, llevar a finalizar la obra del Espíritu Santo, la santificación en Cristo, el llevar a los hijos de Dios a Jesucristo. Es la obra del Espíritu Santo. Nosotros en la carne hacemos tantas cosas y tonterías, ¿verdad? Pero el Espíritu tiene que obrar para hacer la obra en su iglesia. Entonces aquí vemos, no es por la fuerza, la capacidad, el poder del hombre. Todo tipo de obra de Dios tiene que ser hechos por el Espíritu Santo de Dios. Todo lo que sea del reino de los cielos y aún la palabra profética va a ser motivada, va a ser llevada, aunque no lo entendamos cómo, por la obra del Espíritu Santo. Tiene que venir de lo alto. Los hombres tenemos que reconocer esta verdad. Tenemos, sobre todo nosotros, hermanos, el mundo no puede reconocer. Pero ¿usted cree que estas iglesias falsas pueden reconocer? Se lo atribuyen a su apóstol, a su profeta o a quien fuere. Pero es una obra del Espíritu Santo. Tenemos que reconocer tal verdad que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios, al que quien Él quiere. Y lo hace por el Espíritu de Dios y por su poder. Y para eso tiene que dar el llamamiento. Y si te da el llamamiento, te va a dar la unción. Si un hombre no tiene la unción, por ejemplo, en todos los institutos, Beto fue un instituto, se salvó, porque así se lo sacó. Pero ¿a cuántos en los institutos están ahí, pero sin llamamiento? Claro que debe de haber gente ahí en los institutos que sí tienen un verdadero llamamiento legítimo. Y si tienen ese llamamiento, Dios tiene que darles la unción, como el hermano de Beto, ¿no? Ok, lo llamó y le tiene que dar la unción, porque es una obra del Espíritu Santo. Hay personas que llegan ahí y no hacen nada, ya después completamente llegan a sus lugares y quedan sin hacer nada por lo mismo de que Dios los llamó. Porque no tienen un llamamiento, y si no hay llamamiento, no hay unción, no hay ungimiento y no puede haber obra del Espíritu Santo. Tarde que temprano lo que es del hombre se acaba. Se termina, ¿verdad? Entonces tenemos que reconocer. Por eso todos los hombres en el Antiguo Testamento, ¿qué pasaba cuando Dios hacía con los reyes? ¿Qué hacía con los reyes? Lo primero que hacía era ¿qué? Ungirlos. ¿Qué hacía con los profetas? Lo primero que hacía era ¿qué? Ungirlos. ¿Por qué? Porque no puede el Señor dejar una obra que Él quiere hacer sin la unción del Espíritu Santo. Los tenía que ungir antes de hacer una misión, una obra, tenían que ser ungidos por el Espíritu Santo de Dios. ¿Qué pasó con David? Acuérdense, ¿qué fue lo primero que hizo el Señor? Lo llamó, aunque ya sabemos cómo se llamaba Samuel, ¿verdad? Que Samuel creía que, a ver, mira el grandote, que ese grandote viejote lo quería escoger, ¿verdad? Y que le dijo, no, el hombre ve lo de afuera, pero Dios mira el corazón.
Y Dios escogió a quien Él quiso, a David. Inmediatamente lo ungió, aunque no empezó ahí su ministerio luego, pero ya ha sido ungido para la obra que tenía. ¿Usted cree que David hubiera hecho todo lo que hizo sin la unción del Espíritu Santo? Jamás, jamás. ¿Me entiende? Todos los reyes que eran de veras del Señor llamados tenían que ser ungidos por el Espíritu Santo para la obra y la misión que tenían que hacer. Lo mismo los profetas. Los profetas eran llamados y ungidos. ¿Y cuántos falsos profetas se levantaban que no eran ni llamados ni ungidos? Ahí está el ejemplo de Elías, ¿no? ¿Cuántos profetas había? 450, algo así, ¿no? De uno y luego de los otros. ¿Y de qué servía que estaban ahí? De nada, no hacían ninguna obra de Dios. Y el Señor ungió a Elías con el Espíritu Santo, a Elías, ¿verdad? Y aquellos otros hombres que no eran nada, no tenían la unción del Espíritu ni el llamamiento. Después, ¿qué les hizo? Los degolló. ¿Por qué? Porque así van a acabar todos los falsos profetas, todos los hombres que se han levantado por ellos mismos para levantar una obra, pero no es de Dios, sino de su carnota, de su propia vida terrenal y todo lo demás, ¿verdad? David fue ungido antes por el Espíritu, por el poder del Espíritu Santo. ¿Usted cree que iba él a pelear con los leones, con los osos, como en la peliculita que vimos, ¿verdad? ¿Cómo se llamaba? El libro, el superlibro, hermoso, ¿verdad? ¿Iba a pelear él por sus fuerzas? Ni siquiera. ¿Quién le motivó a esa fe, esa valentía tan grande cuando todos los demás estaban escondidos y córrale porque ahí viene el grandotote? ¿Qué hizo? ¿De dónde le salió esa fuerza? Del Espíritu Santo de Dios para salir a enfrentar al chamuco, ¿verdad? Lo cubrió. ¿Qué pasó? Miren Lucas 1:30-35. ¿Qué pasó con María en el engendramiento del Señor Jesucristo en su vientre? ¿Qué pasó? Exactamente. Porque ya se dan cuenta, siempre tiene que ser la obra del Espíritu Santo. El Señor no va a dejar en manos del hombre la obra que es del cielo, hermano. Es la obra del Señor, no es tuya, no es mía. Y a quien Dios llama lo tiene que ungir. ¿Qué pasó con María? Dice ahí en el capítulo 1:30 de Lucas. ¿Ya lo tienen? 1:30. Dice así. No, desde el 34. Entonces María dijo al ángel: ¿cómo será esto? Pues no conozco varón. Respondiendo el ángel le dijo: el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra, por lo cual también el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Cómo será esto? ¿Cómo? Ya se dan cuenta de todas las formas, en toda la obra, tiene que ser el Espíritu Santo, hermano. No confíes en ti, en tus fuerzas, en lo que es. Que no, si no obra el Espíritu Santo, entonces sabe que no se va a realizar la obra de Dios. Es tu propia fuerza, tus propias conocimiento, lo que sea. Le dijo: ¿cómo será esto? Pues sí, ¿cómo? ¿Cómo? Ya van captando. ¿Cómo será esto? Cualquier cosa, ¿cómo será esto? Por la obra del Espíritu Santo. Pero no lo entendemos. No te estoy diciendo que lo entiendas. Te estoy diciendo que lo creas y que sepas. Toda la obra que se haga en la iglesia tiene que ser la obra del Espíritu Santo. No tiene que ser obra de hombre. Tienen que prepararse más, Beto. Espera, Josué, Beto, tenemos que meternos más en la oración, de veras que sea el Espíritu Santo cuando nos paremos aquí, que verdaderamente sea el Espíritu Santo quien dé la palabra de Dios, quien haga eso, porque no es posible, ¿verdad?, que seamos tan mecánicos. Hermanitos, por favor, abran la boca
y coman. No, tiene que ser el Espíritu de Dios quien te lleve, ¿verdad? Hermano, quitémonos ya eso, pero para eso cuesta, para eso cuesta orar, cuesta ayunar, cuesta de veras de corazón. En fin, mire, voy a terminar, aquí está con María, ¿no? Solo por el poder, obra del Espíritu Santo, Dios hace su obra, ¿sí o no? Le dijo, el Espíritu vendrá sobre ti, te cubrirá el poder no es el poder del hombre, es el poder del Espíritu Santo en todas las cosas que Él quiere hacer. Por eso fíjese, no solamente en la obra de la nuevo nacimiento, la regeneración, la santificación, que es una obra del Espíritu Santo, sino en cualquier obra. Aquí estamos viendo Zacarías, aquí estamos viendo con María. Sí, Aurorita, lea. Sí, a ver, aquí es lo que quiero, a ver, no sé si, lo que quiero es, yo lo entendí ahora, que en todas las cosas que Él quiere hacer, tanto en su iglesia como en la palabra profética, en las naciones, con Israel, con el mundo, que hará cumplir tanto en Israel en el mundo. Y las naciones es por el poder del Espíritu Santo, entiendan, hermano, porque la carne y la sangre, el hombre nunca se sometería a hacer la voluntad de Dios. Es el Espíritu de Dios quien va a hacer la obra que Él ya tiene preparada, ¿me entiende? Aún en los hombres, aún en los políticos, aún en todos, es el Espíritu de Dios si quiere hacer una obra. En el mundo y en las naciones, el poder del Espíritu, quien obra en nosotros el querer como el poder para hacer su obra. No es tu obra, no es mi obra. Mire, si el Espíritu, si Dios quisiera que esta iglesia fuera llena y todos los sábados estuvieran aquí, ¿por qué no mueve el Espíritu Santo los corazones de todos? ¿Quién puede resistir al Espíritu Santo? Dígame, ¿quién? Aunque tú digas, es que yo no quiero, yo creo que el que no quiere es el Espíritu Santo. Pero cuando Él quiere, no hombre, es que yo no quiero, ¿no quieres? Pregúntale a Pablo si él quería. Pero ¿quién quería? Dios. Entonces es el poder, quien obra en nosotros, el querer como el poder para hacer su obra es el Espíritu. Claro que los hombres, por el poder del hombre, la carne, la voluntad, nunca podríamos hacer su voluntad. O sea, si no hubiéramos nos hubiera dado el Espíritu Santo, jamás hubiéramos podido, por eso lo primero es el renacer. Una vez, por eso es un misterio, si no nos da el nuevo nacimiento, no vamos a reaccionar la carne y la sangre, ¿sí me entienden? ¿Verdad? Solamente cuando viene el nuevo nacimiento empieza la vida, empieza a hacer el Espíritu en nosotros, ¿verdad? El hombre, el poder del hombre, nunca podría hacer la voluntad, la obediencia, hacer la obra del Señor. La prueba está aquí en Hechos 2, con la venida del Espíritu Santo. ¿Cuántos hombres se convirtieron? 3,000. Segunda de Corintios 4:8 dice así, y a ir terminando. Segunda de Corintios 4:8, Pablo dice, ¿verdad? Tuvo que reconocer él. Ya sabemos que Pablo iba por otra dirección, pero cuando el Señor lo tocó y el Espíritu Santo lo llamó, entonces él dejó su vida y entonces vino la vida de Dios en él para realizar una obra que tenía preparada con Pablo. ¿Qué dice? Pero tenemos este tesoro, está hablando del Espíritu Santo, en vasos de barro, que un piquete de mosco te puede matar, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. La excelencia del poder sea de Dios por el Espíritu Santo, jamás por nuestras propias fuerzas, hermano, jamás podríamos hacer la obra del Espíritu. Es Él el que la hace nosotros para que le demos la gloria al Señor. Dice, la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Eso no importa en la carne, el Espíritu Santo siempre va a vencer. En apuros, mas no desesperados,
perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, ¿sí? En fin, eso no importa en la carne. En la carne podemos tener pruebas, luchas y aflicciones, pero el Espíritu Santo, ¿sabe qué? Siempre va a tener la victoria, siempre va a hacer la obra de Dios, ¿sí? ¿De quién es el poder? Del Espíritu Santo. Por eso van a recibir poder. Pero Señor, yo quiero poder, como decía el loco, ¿cómo se llama? El mago loco. Como Simón, ¿verdad? Simón, ¿qué quería? Poder del Espíritu, ¿para qué? Para hacer dinero, para ganancias. Denme ese poder para hacer negocio. Mira, esa gente y en esas iglesias, ¿verdad? Falsas. ¿Usted cree que ese es el Espíritu de Dios, hermano? Que se mueve ahí. ¿Ustedes creen que es Dios el que está orando ahí? El Espíritu de Dios da la gloria a Jesucristo, nada más. ¿Y el poder es para qué? Para librarte del pecado, para que la obra de Cristo sea manifestada en la tierra, la palabra, el evangelio, la obra. ¿Me entienden? Y por último, Apocalipsis 17, 16. Fíjese, este fue un versículo que nosotros podemos decir, pero ¿cómo puede ser posible esto? Si estos son enemigos de Dios, si estos son amiguísimos, son la parte central de la Roma pagana, de la Roma y sus 10 reyes, que ahorita siempre están bajo la autoridad de Roma, del sistema romano. Miren lo que va a pasar. ¿Ya lo tienen? Y 16. Y los 10 cuernos que viste en la bestia, ya sabemos que esos son 10 reyes. Aborrecerán a la ramera y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes y la quemarán con fuego. Ahora, ¿cómo es que quisieron hacer esto? Si son imposible que esto lo hagan por ellos mismos. No sé si me captan o no. ¿Pero por qué? Porque Dios ha puesto en sus corazones, ¿sabe qué? El hacer esto. Pero ¿cómo de repente se van a volver enemigos de la Roma y le van a voltear y la van a llevar a esto y ejecutar lo que él quiso, lo que Dios quiso? No, ellos no lo van a querer, sí se entiende, ¿no? Ellos no lo van a querer, claro, ¿ustedes creen que ellos lo van a querer ahorita? Pero cuando Dios ponga en el corazón de ellos, el que digan, mira la ramera, tienen ustedes que hacer esto. ¿Cómo lo va a hacer? En sus corazones, el poner esto, lo que él quiso, y dar su reino a la bestia hasta que se cumplan las palabras de Dios. ¿Sí se capta esto? ¿Se acuerdan que el Juan decía, pero hermano, ¿cómo dices que esto es de Dios? Claro, ¿de quién más? ¿Quién pone en el corazón de ellos? ¿Y cómo lo va a hacer? Por el Espíritu, hermano. Eso no quiere decir que los va a salvar, sino que va a poner en el corazón que ellos hagan esto. ¿Sí se entiende o no? Entonces, ¿sí se capta, Josué? ¿Te acuerdas cómo la volteó? Entonces, ¿quién va a poner esto en el corazón? Él hace lo que quiere y como quiere. Y esta gente que es ahorita enemiga del Evangelio, ¿verdad? Y amiga de Roma, cuando Dios haga esto en sus corazones, ¿cómo es posible que llegue a hacer esto con ellos, no? Si ahorita les dijeras a estos 10 naciones, ustedes van a quemar a la Roma, se burlarían, dirían, ¿cómo crees? Si nosotros somos parte de ella. Pues sí, también ustedes se van a quemar, pero en el infierno, ¿verdad? Bueno, damos gracias a Dios que no es por ninguno de ustedes, ni de mí, ni de nadie, hermano. Es por la obra del Espíritu Santo que está obrando y que está llevando a cabo. ¿Quién nos va a levantar al cielo? ¡Fum! El Espíritu Santo. Gracias, Josué. Que Dios les bendiga. Y ya nomás oramos aquí con la iglesia. Gracias.